Hermanos, hermanas y amigos que me escuchan, visibles para mí, que Dios les siga bendiciendo. Tenemos un tema hoy que de pronto en algunos días pasados lo tuvimos, pero de pronto con otro título y menos profundizado como hoy. Y lo hemos titulado Dios no oye a los pecadores. Y partimos con un texto bíblico que está en Juan 9:31 que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. La humanidad entera, podemos volver a decir 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, y según los que saben de las estadísticas cristianas, bíblicas, no hay 1.000 millones de creyentes en el mundo. Es decir, que quedan flotando 6.000 millones de personas que tienen muchas cosas, religiones, supersticiones, creencias raras por todas partes del mundo. Oran, ayunan, y algunas sectas malignas hasta tienen Biblia. Por eso la importancia de esta enseñanza. Creo, para mí, que es importante darnos cuenta por qué Dios no oye a los pecadores. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Al finalizar esta clase, creo que va a ser dividida como mínimo en 2 grabaciones, como mínimo. El propósito de la enseñanza es darnos cuenta que Dios no presta atención a oraciones de extraños, sino de sus hijos. Repito el propósito: darnos cuenta que Dios no presta atención a oraciones de extraños, sino de sus hijos. Ahora bien, Dios siempre oye, pero es que oír es una cosa y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Él oye todo, como lo vamos a mirar aquí en Apocalipsis 18:5. Apocalipsis 18:5 dice lo siguiente: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, al cielo llega todo. La gente cree que al cielo no llegan las oraciones, pero no. Dios oye todo, pero no presta atención. Escuchar con atención es prestar atención a lo que se oye. 1 Samuel 5:12. 1 Samuel 5:12 dice lo siguiente. 1 Samuel 5:12 dice: y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Yo tengo una ilustración para esta enseñanza, que es la siguiente, sobre todo para los padres que me escuchan. Y los que no son padres también tienen esa misma captación, podríamos decir, de lo que voy a decir. El ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer de que los padres de un hogar están dentro de la casa, en la sala o en cualquier parte cerca a la calle, donde están sus hijos jugando con otros niños. Y ellos oyen muchas voces de dolor
ay, ve, papá, ¿cierto? Voces, escuchan todo eso. Pero no le prestan atención porque las voces no son las de sus hijos. Pero si un hijo de ellos llega a decir, ay, papá, que vea que el papá inmediatamente, o la mamá inmediatamente, o usted, a un hermano o una pariente suya que la conoce muy bien, inmediatamente detecta la voz de la persona que es su hijo, su hija, o su primo, lo que sea, y ahí mismo sale de qué pasó. ¿Por qué? Porque escuchó con atención y conoció la voz. ¿Cierto? Conoció la voz. Y así es Dios. Cuando los hombres y mujeres oran, hombres de Dios, Él está atento a la oración, porque conoce la voz. Por eso en el capítulo 10 de Juan dice que Él conoce todas las ovejas, y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces no es que Dios no oiga, sino que Él no le presta atención a las oraciones de extraños. Hay gente que ora mejor que nosotros, con palabras más convincentes, pero no han nacido de nuevo. No tienen al verdadero Dios en su corazón, ni adoran ni le sirven al verdadero Dios, que es el Dios de la Biblia. Mas sin embargo ayunan, oran, e incluso tienen Biblia. Están equivocados, están en doctrinas erróneas, que las hay por miles y miles. Hay más de 4.000 sectas en el mundo. ¿El nacer de nuevo qué es? El nacer de nuevo es cuando la persona escucha la voz de Dios que lo está invitando a que acepte al Señor Jesucristo en su corazón. Algo maravilloso es el nacer de nuevo. Entonces cuando la persona hace la oración de penitente que llamamos nosotros, que dice la persona que está llevando los pies de Cristo que aceptó al Señor, pero eso no lo sabe uno. Uno hace la oración simplemente porque está atraído por los deseos de la persona, pero la persona en sí conoce si es de corazón, con sinceridad, y Dios todavía más. Entonces, esa es la parte invisible que nosotros llamamos cuando la persona nace de nuevo. Juan 5:14 dice lo siguiente. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hebreos 2:3 y 4. Hebreos 2:3 y 4. Hebreos 2:3 y 4 dice lo siguiente. 2:3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Bien, estamos en un tema que lo hemos titulado Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31 ya lo leímos, que habla que, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Proverbios 15, Proverbios 15, Proverbios 15, Proverbios 15:8 dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Oiga, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová,
mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Y quiénes son los impíos? Los impíos son los que no han hecho el reconocimiento, primeramente de su pecado, y del Señor Jesucristo como el único medio de perdón de pecados y de vida eterna. Esos son los impíos. 21-27 del mismo Proverbios. 21-27. Dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Me imagino que el que le está apuntando a una persona para matarla y le pega el tiro y lo asesina, nada de raro tiene de que le dé gracias a Dios. O el que está atracando a una persona y logra atracarlo y volarse, hasta da gracias a Dios. Usted lo ve con una cantidad de cosas de sortilegio. Bien dicho. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes saben de qué estoy hablando. 29-27 del mismo Proverbios. 29-27 dice: 29-27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo. Es decir, abominación es a los justos el hombre pecador, el hombre malo. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Para los impíos nosotros somos una abominación, un fastidio. Entonces, este es un versículo muy importante porque abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es a lo impío el de caminos rectos. Esto es una lucha entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo. Mercedes Sosa por allá en una canción que dice que gracias a la vida, y tiene una partecita que dice que cuando veo al bueno tan lejos del malo, y es que es verdad. Usted se pone a meditar eso y es increíble la distancia que hay entre el bueno y el malo. Proverbios 1:28 dice lo siguiente: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Vamos a terminar aquí con esta primera parte de este tema. Dios no oye a los pecadores. Esto nos va a llevar por ahí 3 grabaciones, porque hay que explicar más o menos bien, y apenas vamos aquí en el desarrollo, en la primera parte, y esto siempre es un poquito extenso, y el tiempo no son sino 15 minutos o menos para poder yo comunicarme. Bien, hermanos, seguimos con la enseñanza. Dios no oye a los pecadores. Jeremías 11:10 y 11. Jeremías 11:10 y 11. Jeremías 11:10 y 11. Dice, Jeremías 11:10: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré.
Estamos hablando de que Dios no oye a los pecadores. Salmo 50, 16 al 23. Salmo 50, 16. Salmo 50, 16 al 23. Salmo 50, 16 al 23 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Eso dice el Salmo 50, 16 al 23. 18, 41. Salmo 18, 41. 18, 41 dice lo siguiente: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Estamos hablando de que Dios no oye a los pecadores. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Lamentaciones 3, 8 y 44. Lamentaciones 3, 8 y 44. Lamentaciones 3, 8 dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cerró los oídos a mi oración. Y el versículo 44 del mismo Lamentaciones 3 dice lo siguiente: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Están conscientes de que no llegaba la oración a los oídos de Dios para contestar. Es decir, él oía, pero no prestaba atención a lo que oía. Isaías 1:15. Isaías 1:15 dice lo siguiente. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Estamos hablando de que Dios no oye a los pecadores. Yo no oiré. Zacarías 7:13. Zacarías 7:13. Escuchen bien. Zacarías 7:13. Dice: aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de que Dios no oye a los pecadores.
Vamos a entrar a un punto, la voluntad de Dios, dentro del desarrollo, la voluntad de Dios. Juan 3, 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Esto pertenece a la voluntad de Dios. Juan 3, 1 al 6. La voluntad de Dios. Juan 3, 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto pertenece a la voluntad de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente: esta es la voluntad de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, 9, 10 dice lo siguiente. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda Crónicas 7:14. Esta es la voluntad de Dios. Segunda Crónicas 7:14. Segunda Crónicas 7:14. Lo conoce todo el mundo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces yo oiré. Pero mire lo que acaba de decir: si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré. Estamos hablando de que Dios no oye a los pecadores. Estamos en un punto que es la voluntad de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice lo siguiente. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3 dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Primera Pedro 2:15. Primera Pedro 2:15. Primera Pedro 2:15 dice lo siguiente. Primera Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 4:2 de 1 Pedro. Dice 4:2:
para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera Juan 2:19. Primera Juan 2:19. Primera Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Segunda a los Corintios 6:14. Segunda a los Corintios 6:14. Segunda a los Corintios 6:14 dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hasta el 7:1, 2:14 hasta el 7:1. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y el 7:1 dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12 dice lo siguiente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Esta es la parte de la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que terminar con esta segunda parte. Bien, hermanos, vamos a terminar con la grabación que estamos haciendo acerca de el tema Dios no oye a los pecadores. Esta es la tercera grabación, la tercera parte, y creo que la final. Y dice lo siguiente: Dios aborrece al pecador. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 11:5 dice lo siguiente: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. 45:7, Salmos 45:7. Salmos 45:7 dice lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Salmos 26, Salmos 26:5. Salmos 26:5 dice lo siguiente: aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Salmo 101:3. Salmo 101:3 dice lo siguiente: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Salmo 119, Salmo 78:59. Salmo 78:59.
Salmo 78, 59. 78, 59 dice lo siguiente. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. 66, 18. Salmo 66, 18. Dice lo siguiente. 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no oye a los pecadores. Dios aborrece al pecador. 69:4. 69:4. Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Job 120, Job 8:20. Job 8:20. Dice lo siguiente. Job 8:20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Santiago, en esta parte terminamos esta parte de Dios aborrece al pecador, y más adelante explicamos. Santiago 4:4 dice lo siguiente. Que aquí no hay nada que ver. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí va a ser énfasis. Oh almas adúlteras, mentirosas, borrachos, sinvergüenzas, jugadores, mentirosos, blasfemos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sabemos que Él perdona. Este es otro punto. Sabemos que Él perdona. Proverbios 4, 23 al 27. Proverbios 4, 23 al 27. Proverbios 4, 23 al 27 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Deuteronomio 5:32. Deuteronomio 5:32 dice. 5:32 dice. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Segunda Crónica 7:14, ya lo leímos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, yo os perdonaré, dice la Biblia. Juan 9:31. Ese es el versículo texto. Leámoslo aquí en esta parte. Juan 9:31. Dice lo siguiente. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, que es el tema. Pero aquí en esta parte estamos en un tema que dice, en una parte del tema que dice, sabemos que Él perdona. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay esperanza. Hay esperanza para los que están escuchando esta grabación y de pronto no son temerosos de Dios conforme a lo que manda la palabra. Hay esperanza. No están perdidos si hacen lo que la Biblia les dice. Primera a los Corintios
Primera a los Corintios 6, 9. Primera a los Corintios 6, 9. Hay esperanza para el malo. 6, 9 y 10. Escuchen bien. La única oración que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo escuchan del pecador es la oración cuando se convierte la persona de corazón y con sinceridad. Es la única que Él escucha con atención. Primero los Corintios 6, 9, 10 y 11 dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero si vemos el versículo 11, dice, y esto erais algunos. Erais, ¿qué quiere decir tiempo pasado? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que la oración del penitente, cuando la persona acepta a Cristo, dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando la persona acepta a Cristo de corazón, el malo, hasta ahí llega la enemistad con Dios. Fuimos enemigos de Dios todos, pero hasta ese momento llega la enemistad con Dios, porque Dios ve que Él aceptó a Cristo como su víctima expiatoria, como su redentor, como su salvador, y entonces empieza la nueva vida, la relación con Cristo, la relación con Dios, el Espíritu Santo morando en la persona. Segunda a los Corintios 5:17 dice lo siguiente. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Esta es la única oración que Dios atiende del pecador. Las anteriores ninguna. Y Dios aborrece al pecador, porque el pecador está en contra de todo lo que Dios manda. Él es enemigo de Dios, no porque Dios sea injusto, no, sino porque el hombre es el que se ha rebelado contra Dios. Conclusión. El remordimiento solo es una tortura mental, un amargo sentimiento de culpa o pesar por los resultados de una mala acción. Repito, el remordimiento solo es una tortura mental, un amargo sentimiento de culpa o pesar por los resultados de una mala acción. En cambio, el arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta. De manera que entonces hemos terminado ahí con la clase de hoy, donde encontramos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Tenemos aquí algo para terminar con la tercera grabación, y me parece oír a algunos de los oyentes que dicen, no, eso no es así, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha... Ese versículo, este es un versículo que es un llamado universal.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado universal, no tiene que ver con el pecado y el pecador, sino con el sacrificio del Señor Jesucristo por la humanidad. Es un gesto del amor divino. Pero Dios aborrece al pecador porque el pecador no hace sino sembrar la semilla del maligno por donde anda. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, hablábamos anteriormente, cuando usted tiene cerca a una persona que está aceptando a Cristo, usted no sabe si lo está haciendo con sinceridad o no, pero usted tiene que llevarle a los pies de Cristo y a decirle que han sido perdonados sus pecados. Ya el problema es de él, que la persona, si fue sincera, sigue los caminos del Señor, buscando en su palabra, en la Biblia, viviendo como lo manda la palabra, en obediencia, en santidad, en comunión y en comunicación con Dios. Todo depende de la enseñanza que reciba a partir del día en que él aceptó al Señor Jesucristo. Y mucho, claro, que también tiene que ver mucho con los deseos de él de ir y comprar una Biblia, o si la tiene, de buscarla y leerla y estudiarla y preguntarle a la gente, e ir a estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas y amigos que han escuchado esta enseñanza que he compartido con ustedes con mucho cariño y con deseos de que ustedes la escuchen con atención y hagan sus propios interpretaciones. Hermanos, Dios les siga bendiciendo grandemente, grandemente por siempre, a ustedes y a sus familias. Bendiciones por siempre. Bien, hermanos, hermanas y amigos que escucharon esta grabación, como pueden ver, es un trabajo que se hizo años anteriores, cuando yo tenía unas herramientas que no me permitían hacer uso de más de 14 o 15 minutos, pero ahora ya tengo unos equipos que me pueden dar la oportunidad de grabar más de 15, 20, 30 minutos. Muy bien. Y como conclusión, podemos agregar que el hombre nace en pecado. Allá en Génesis 2, 16 y 17, al hombre se le dijo muy claritamente que cuando él desobedeciera lo que el Señor le mandó, moriría. Y en el 3 leemos que Eva comió de la fruta porque el enemigo la convenció y le dio también a su marido. Y dice la Biblia que murieron, pero resulta de que Adán vivió 930 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Murió, en ese momento quiere decir que murió espiritualmente. El hombre, escuchen bien, el hombre está muerto espiritualmente. Y fuera de que está muerto espiritualmente, está ciego espiritualmente también. Y tiene un corazón de piedra. Por eso la salvación es algo sobrenatural. Pero, como siempre Dios lleva la iniciativa, Él proveyó de un Salvador y también de un libro, que es la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 10, 16, 17, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En Efesios 2, 8 al 10 dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero la persona, cuando es simpatizante y gusta de la palabra de Dios, ella lo va ablandando. Y como Dios conoce los corazones de los hombres, entonces se da cuenta de que la persona está siendo ablandada por la palabra, y entonces Dios le cambia el corazón de piedra por uno de carne y lo revive, que es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Renace, una nueva creación, como según los Corintios dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras versiones dice una nueva creación es. Y es lo que es la verdad, una nueva creación. De manera que
no es tan difícil, pero tampoco es así como tan fácil como muchas personas creen, que aceptaron al Señor Jesucristo y siguen haciendo lo que les da la gana, y cualquier día le preguntan que si es cristiano y dice que sí, pero no es así. Por eso tenemos la palabra de Dios para que nos explique qué significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y qué significa el perdón y quién es Dios y quién es el hombre delante de Dios. El hombre no es víctima, sino culpable. El hombre es enemigo de Dios. El hombre está muerto espiritualmente y está ciego. Hermanos y hermanas, los que son creyentes, afirmes en cada día, y los que no conocen y escuchan esta grabación, pues miren bien a ver qué es lo que van a hacer con la palabra, que es el yunque, que va ablandando el corazón de piedra para que sea transformado. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto.